El agua y el aceite al juntarse forman una mezcla heterogénea, es decir que las sustancias que la componen son claramente visibles por su diferencia de densidades. La del agua, al ser mayor, permanece debajo mientras el aceite se mantiene arriba, porque también infringen las polaridades de cada sus. Bueno, ya no te quiero marear. Como no he subido video en semanas debido al problema de la monetización, que por cierto ya activé los super gracias por si quieres apoyarme en mejorar el canal. Es completamente opcional, pero si eliges donarme pondré tu nombre en los créditos del video junto al de todos los que quieran apoyarme en esta cruzada eterna. Dando saludos y besos en el asterisco para cada uno. Dejando de lado el comercial descarado, voy a poner otro mono chino en Warhammer, pero esta vez será en la galaxia del milenio 41. Donde solo existe la guerra, y veremos si tiene oportunidades de sobrevivir al Grimdark. Pero antes suscríbete y dale a la campana. La galaxia de Warhammer 40.000 es la nuestra, solo que 40.000 años en el futuro, donde existe el imperio de la humanidad que gobierna casi todo. Una facción religiosa que adora un emperador cadáver sentado en un trono dorado que acabó sentado ahí por un evento trágico llamado la herejía de Horus 10.000 años antes. Perdimos a Stark. La verdad es que la mayoría de las facciones existentes surgieron de una tragedia. Los Aeldari están en peligro de extinción por crear un dios del caos gracias a su lujuria incontrolable. Los Necrones fueron engañados por sus dioses haciéndoles creer que tendrían vidas eternas, sin saber que perderían sus almas para siempre. ¡Me lo robaron, Carmine! ¡Todo! Los marines del caos se volvieron monstruos durante y después de la herejía de Horus, si es que ya no lo eran desde mucho antes. En cuanto a las demás facciones, la verdad no les sucedió algo horrible que los cambió para siempre. Los orcos acabaron así porque solo viven para la guerra. Los tiránidos son la forma de vida definitiva y ellos van a ganar. Guarden mis palabras cuando llegue el fin de los tiempos. El Imperio Tau está ahí, existiendo, ocupando espacio en la galaxia. Las ligas de botán no llevan mucho tiempo en el trasfondo, así que nada especialmente malo les ha pasado. Pero les pasará y yo estaré ahí para verlo. Se van a morir. Por último, el Mechanicus, pese a tener un origen trágico en Marte, sufriendo también por la herejía de Horus, la verdad, ellos están bien. Son felices convirtiéndose en máquinas para adorar al Deus Máquina. Aparte tienen privilegios que nadie más tiene en el Imperio, sin mencionar que entre ellos está el besto personaje de Warhammer 40.000 y el que salvará la galaxia del caos. Por eso y muchas razones más el Mechanicus es mi facción favorita, sumándole que tienen su propio videojuego que es difícil como levantarse diario para ir al trabajo. Las facciones no son tantas como en Fantasy, y la verdad después de investigar más sobre ese mundo, pienso que 40.000 baja un poquito el nivel de Grimdark. Si alguna vez lees una novela de Fantasy o escuchas el resumen de una, entenderás la diferencia que ambos tienen. Bueno, me estoy desviando. Lo que quiero decir es que el fuerte de Fantasy estaba en que las facciones tenían más o menos un equilibrio en las ventas, pero en 40.000 los protagonistas son el Imperio con sus marines espaciales. La herejía de Horus es un evento protagonizado casi totalmente por Astartes, los super soldados favoritos de chicos y grandes, que suelen ganar, incluso derrotados cuando solo queda una compañía, siempre que no sean lamentadores. I had a nice day. La galaxia es un infierno, incluso para los más poderosos. El Imperio perdió la mitad de sus planetas. Los Aeldari poco les queda por perder, y por eso ponen su confianza en su dios de la muerte. Los Tau se los está llevando la chingada la disformidad ahora que también tienen su propio dios. Los Necrones han entrado en guerra civil otra vez porque el señor de las tormentas no le cae bien el rey silente. Los marines del caos y los perdidos y malditos están ganando. Los únicos felices son los orcos, sea en la realidad o en el infierno. Entonces, ¿cómo podrá sobrevivir Gali en una galaxia tan hostil? Buena pregunta, hermano. Buena pregunta. Lo primero que debemos saber es que es un artista marcial del Panzerkunst, una disciplina creada exclusivamente para cyborgs que han cambiado casi toda su carne por metal. Existen técnicas que pueden enviar vibraciones al cuerpo del enemigo, que son capaces de hacerlo explotar desde dentro. Pueden combinarse armas con la técnica como serían cuchillas, balas, armas de fuego, etc. El Panzerkunst es muy versátil ya que sirve para cualquier situación peligrosa y su mayor ventaja es que
es más efectivo contra enemigos grandes. Gali, al ser uno de los personajes más enanos del manga, le viene perfecto luchar contra sujetos más grandes que ella. Ejemplos de esto sería su primer pelea contra Makaku o el enfrentamiento contra Toji el karateka. Sin embargo, no aprendió todos los secretos de la disciplina. Dentro de los Kunstler nunca fue la mejor. Sin embargo, tenía talento porque su instinto de supervivencia le hacía prevalecer incluso ante los más fuertes adversarios, lo que le permitió ser parte de la operación más importante de la Gran Guerra Espacial, el sabotaje de Melchizedek. Mi momento ha llegado. Pero eso es de la época en la que era conocida como Yoko. La mayoría de los logros que conocemos de ella son después de ser resucitada como Gali. Durante la primera parte de su historia usó distintos cuerpos que le permitieron ganar muchos encuentros, como el cuerpo Berserker con el que podía generar plasma, usándolo para destruir los cuerpos cyborgs de enemigos más fuertes que ella. Después usó un cuerpo hecho para el Motorball, deporte extremo en el que estaba permitido matar al resto de participantes. Con este cuerpo ella recordó cómo su Panzerkunst era más efectivo usando cuchillas en los antebrazos, algo que heredó de su maestra. ¿Crees que eso es un cuchillo? ¡Esto es un cuchillo! Pero si hablamos de cuerpos que ha utilizado, hay que hablar del mejor, el Imaginos que le otorgó el Dr. Nova al reconstruirla después de haberla matado. Cosas del karma, no lo entenderías. Bueno, el Imaginos está hecho con nanomáquinas que cambian su estructura a conveniencia de la imaginación de Gali, pudiendo imaginarse produciendo plasma de sus manos. Sin embargo, por más cuerpos buenos que use, en ocasiones la suerte no ha estado de su lado, porque ha perdido o ha estado muy cerca de perder. Esto debido a que siempre habrá alguien mejor que ella, y eso lo aprendió peleando contra Yasugun y Vilma, quedando demostrado que no es invencible. Murió muchas veces en el manga. Sin embargo, plot twist: en Last Order, la Gali que seguimos en realidad es un clon de la original, creada por Nova al copiar los recuerdos del cerebro de la original a un chip cerebral. Si lograste entender lo que dije y no leíste el manga, déjame decirte que me das miedo. Bueno, para comodidad del video escogeré a la copia, pues es quien llegó más lejos al fusionarse con el Fata Morgana, la llave que destruiría el sistema. Con el artefacto unido a su chip cerebral, el cuerpo Imaginos evolucionó. Ahora ya no solo podía moldear las nanomáquinas para crear cualquier arma o reconstruirse, sino que podía volver a la vida aunque estuviese hecha pedazos, convirtiéndose en inmortal. Pero su poder más roto de todos es la capacidad de fusionarse con otras estructuras, tal como lo hizo al fusionarse con la parte superior de Heru para evitar que chocara con la luna. Aunque solo lo hizo una vez, nada le impide hacerlo de nuevo si la situación lo requiere. Tan solo imaginemos las posibilidades si se fusionara con un caballero o incluso un titán. Sin embargo, su mayor ventaja que le puede servir con la mayoría de las amenazas en 40.000 es el Panzerkunst. Las artes marciales no son algo que este universo explore demasiado, pero el combate cuerpo a cuerpo tiene mucha presencia en la guerra, así que Gali estaría en su elemento. La disciplina cyborg puede ignorar armaduras al hacer explotar enemigos desde dentro mediante vibraciones. Con su superfuerza podría levantar un Astartes. Además, gracias al Imaginos puede crear armas que aumenten la eficiencia del Panzerkunst. Los tres mayores problemas que podría tener en la galaxia serían la tecnología más avanzada de los Xenos como Aeldaris, Taos, ligas de Botán y Necrones. El arma más común podría atomizarla si es que llegan a darle, pero si al menos sobrevive, una parte de ella empezaría a autorrepararse. ¡Sigo viva! Los Xenos tendrían que destruirla por completo para que no pueda volver. El segundo problema sería el poder psíquico. Si bien los poderes sobrenaturales es algo que existe en el manga de Alita, no ha sido tan explotado, y el único enemigo peligroso con dichos poderes ni siquiera fue derrotado por ella. Así que los 1000 hijos, demonios, Aeldari serían un verdadero peligro. En cuanto al último gran problema que Gali puede tener es el convertirse en enemiga del Imperio y el Mechanicus. Dentro de los cultos de ambas facciones, las inteligencias artificiales se consideran herejías. Ella, aunque no sea una inteligencia artificial, el hecho de ser la copia del original haría que la cataloguen como una IA.
Los humanos del milenio 40 tienen permitido ponerse implantes mecánicos siempre que no hayan reemplazado todo. Al menos deben dejar su cerebro para considerarse humanos, algo que Gali no tiene, por lo que deberá mantener su secreto bien guardado o podría conseguir el favor de un personaje importante como Belisarius Cole, quien no tiene problemas con las inteligencias abominables, siempre que sean en beneficio de la humanidad. Y Gali tiene mucho que ofrecer a la humanidad. Tan solo las nanomáquinas que componen el Imaginos la convertirían en una reliquia de la edad oscura de la tecnología. Si Belisarius pudiera replicar las células Imaginos, quién sabe lo beneficioso que podría ser, si es que no sale mal, porque incluso en el manga, las nanomáquinas están reguladas por su peligrosidad. Significa peligro. Ya habiendo hecho un pequeño repaso de qué es Warhammer 40.000, usaremos la versión más poderosa de Gali, siendo la del final de Last Order. Y para que este fanfic de Wattpad tenga más sentido, haré que el manga haya sucedido dentro de 40.000, con una protagonista que ha permanecido dormida durante más de 35.000 años, estando a la deriva en la inmensa galaxia, hasta ser encontrada muy cerca del torbellino en el milenio 41, específicamente en el sistema Badab. Viajando a través de la disformidad, un arca Mechanicus había fijado su destino cerca del mundo muerto Badab Primaris. Habían estado meses persiguiendo una débil señal que no correspondía a ningún canal humano. Tampoco era de origen alienígena o traidor. Los magos calcularon todas las posibilidades y llegaron a la conclusión de que podría tratarse de uno de los tesoros más grandes del Omnisaya, una PCE. Las probabilidades eran de 0.00000001%, pero no eran cero. En los tiempos de crisis que corre el Imperio, no podían darse el lujo de perder una plantilla. Lo difícil fue perseguir la señal que desaparecía de un sistema y debían rastrearla de nuevo hasta otro sector. Pero la persecución finalmente acabó. Al salir de la disformidad, lo primero que vieron fue lo que parecía una estación espacial a la deriva. Lo impactante fue que tenía alas y una cola, como si las usara para desplazarse por el espacio. Los creyentes del dios máquina empezaron a preocuparse si de verdad eso era de origen humano. La única forma de averiguarlo era abordándolo. Debido a que la estación no parecía tener algo parecido a un hangar, tuvieron que hacer una entrada volando una pared desde la nave de transporte. Por suerte, la estructura no reaccionó al impacto. Enviaron una pequeña corte de tecnosacerdotes y guardias Skitarii que al entrar se apresuraron a explorar todo lo que pudieron de la estructura. No sabían si iba a moverse en cualquier momento. La última estancia explorada fue la más grande. Se parecía a los pozos de gladiadores que suelen existir en las ciudades colmena. Sin embargo, lo más destacable era lo que yacía en el centro. Su apariencia era similar a un capullo. Los Skitarii le apuntaron mientras los tecnosacerdotes lo analizaban. No se trataba de una PCE, tampoco era tecnología alienígena, tal vez era algo mucho más antiguo. Quizás antes de la llegada del Omnisaya a Marte. El Mechanicus se llevó el capullo cortándolo de raíz. Querían estudiarlo en los laboratorios de la nave, pues estaban ansiosos de conocer el nuevo regalo del Omnisaya. Ya en el arca, los magos hurgaron en sus infinitas bases de datos para encontrar un artefacto similar al que componía el capullo. La única coincidencia que encontraron fueron las nanomáquinas. Un invento de la era oscura de la tecnología que ayudó y condenó a la especie por partes iguales. Después de debatir, los tecnosacerdotes decidieron abrirlo. Esperaban que saliera cualquier cosa, excepto una mujer, la cual carecía de carne. Igual a ellos aceptó las bendiciones. Sin embargo, su figura era más similar a un humano que al de una máquina. Antes de que pudieran hurgar en su cabeza, las alarmas comenzaron a sonar. El arca detectó brechas en el Immaterium justo enfrente de su posición.
Los corsarios rojos los habían encontrado, los piratas gobernantes del torbellino. Su ataque sorpresa estaba compuesto por 3 cruceros ligeros modificados que rápidamente pasaron junto a la nave para lanzar las cápsulas de abordaje antes de que los escudos estuvieran listos, para luego desaparecer entrando nuevamente en el Immaterium. Un arca del mecánico superaba en todo las naves robadas de la Armada Imperial, por lo que su plan era tomar la nave desde adentro. Los corsarios rojos la querían, ya que el Mechanicus guarda con recelo la tecnología de la Edad Oscura, hasta de su único aliado que es el Imperio. Eso hacía que cada parte del arca fuese valiosa. Decenas de marines espaciales y saqueadores humanos salidos de las cápsulas peleaban por cada pasillo de la nave. Cohortes Esquitari dirigidas por los magos peleaban con todo lo que tenían. Debían resistir mientras su cuarta de triunfo llegaba, la legio cibernética, la cual solo podía ser usada una vez se completaran los rituales de activación. Un grupo grande de saqueadores liderados por un Astartes logró llegar hasta los laboratorios. Al notar la puerta cerrada tuvieron que volarla con explosivos. Los magos los esperaron atrincherados, y cuando la puerta fue destruida, abrieron fuego, disparando sus mecadendritos balísticos. El enemigo los superaba en número y lentamente los hicieron retroceder hasta el punto de no poder proteger al regalo del Omnisaya. La chica despertó lentamente durante el combate. Sus sentidos no podían percibir bien lo que estaba pasando. Su vista era borrosa y el sonido apenas audible. No tenía idea de dónde estaba, qué ocurría y por qué le costaba recordar. Al menos hasta que un gigante se paró enfrente suyo. La imagen poco a poco se puso clara, pero debido a su confusión, su mente distorsionó su vista por unos instantes, haciéndole creer que el gigante era un monstruo al que ya se había enfrentado antes. El miedo que sintió se manifestó de nuevo, igual que hace milenios, y actuó igual a como lo hizo en aquella ocasión. El Astartes tardó en darse cuenta que le hacía falta un brazo. Al mirar el muñón cortado con plasma, supo lo que pasó. Sin embargo, ya era tarde. Un segundo después, su cabeza dentro del casco acabó cayendo y después le siguió su cuerpo. El resto de saqueadores, cuando se enteraron que su jefe estaba muerto, inmediatamente le dispararon a la chica con sus rifles láser. Sin embargo, nadie pudo darle. Se movía tan rápido que no podían siquiera apuntarle. Fue muy tarde para ellos cuando comenzó a girar sobre sí misma, sosteniéndose con los brazos, pero usando sus piernas como armas, convirtiéndose en un torbellino rojo que despedazó a cada saqueador hasta que el laboratorio quedó pintado de rojo, decorado con las entrañas y huesos de los humanos traidores. Los tecnosacerdotes quedaron maravillados. Habían presenciado algo hermoso y se arrodillaron, rezando en el sagrado código binario. La chica, después de ese momento de adrenalina, recobró la compostura. Intentaba recordar qué había pasado después de salvar a la luna, pero su mente estaba en blanco después de fusionarse con la parte superior de Heru. Al calmarse, miró a los tipos que estaban de rodillas y pensó que le pedían clemencia en un idioma extraño. Ella les dijo que no los lastimará e incluso mencionó su nombre, Gali. Los tecnosacerdotes, al escucharla de inmediato, intentaron buscar en sus infinitas bases de datos algún idioma similar al suyo del bajo gótico. Cuando lo obtuvieron, cambiaron sus moduladores de voz para comunicarse con ella, explicando lo básico sin detalles. Ellos la habían encontrado en el espacio, pero unos piratas del sector los atacaron.
Gali, aunque dudaba de los cyborgs con los cuerpos más grotescos que había visto en mucho tiempo, eligió creerles, ya que por ahora no han tratado de lastimarla. Decidiendo aliarse con ellos, los acompañó para expulsar a los corsarios rojos de la nave. Gali se enfrentó mayormente a los Astartes traidores, ganando gracias al plasma y sus técnicas del Panzerkunst. Sin embargo, no salió intacta de cada combate. Los disparos de Volter hicieron graves daños en el cuerpo Imaginos que no se reparaban de inmediato. Con cada victoria más magos y Skitarii se unieron a ella, siguiéndola como una congregación que querían luchar junto a su santa, incluyendo también la ya activada Legio Cibernética con la que acabaron con el plan de los Corsarios Rojos. La batalla por la nave parecía llegar a su fin. Los invasores se retiraron al hangar para escapar robando naves de transporte. Sin embargo, Gali y todos los aliados que reunió no les darían ese gusto. Gali se enfrentó personalmente al capitán de los piratas usando sus clásicas espadas de Damasco. El Astartes también era un cyborg, viéndose al tener la cara descubierta, con un montón de cables conectados a su cabeza. Estaba armado con una gigantesca garra en su brazo derecho, mientras en la otra mano sostenía un hacha. Gali, pese a sus victorias, estaba herida y los daños del Imaginos le impedían usar todo su potencial. Le costaba desviar esa garra que muy seguramente podría destrozarla. Cuando el Marine atacó con la palma de la garra abierta, Gali la recibió bloqueando con ambos brazos. Pero al hacerlo, de la palma salió el cañón de un arma que disparó a quemarropa, algo que la hizo salir volando hasta chocar contra una nave del hangar. Cuando intentó reincorporarse se dio cuenta que le faltaba un brazo. El Astartes aprovechó la oportunidad de usar su garra, impulsándose como un cohete al llevar puesta una mochila propulsora. Empalaría a la chica contra la nave impidiéndole moverse. Justo antes de que pudiera rematarla con su hacha, Gali haría uso de uno de sus viejos trucos, la autotomía. Nunca le ha dado miedo de desprenderse partes del cuerpo, así que usando el brazo que le quedaba, ella misma se partió en dos con la espada por encima del abdomen, para luego impulsarse hacia arriba usando de soporte la garra enterrada del Marine, logrando evadir el golpe del hacha. Con el impulso pudo posicionarse por encima de la cabeza del traidor y usando toda su fuerza, clavaría su espada en el cráneo del Astartes, que cayó muerto de espaldas al suelo. El resto de corsarios fueron eliminados por las fuerzas del Mechanicus. Cuando terminaron, rápidamente fueron al auxilio de su santa, quien estaba bien. No era la primera vez que terminaba con un tercio del cuerpo. Los magos la llevaron con el más extremo de los cuidados de vuelta al laboratorio, aunque no tenían idea de cómo repararla. Mientras tanto, el puente una vez recibió la noticia de que los traidores fueron purgados y la santa estaba a salvo, de inmediato activaron el motor de disformidad para hacer un salto para alejarse del sistema, antes de que viniera una fuerza más grande de corsarios rojos. En el momento que la nave dejó la realidad, el chip cerebral de Gali fue invadido por un sinfín de visiones horribles. Monstruos rojos bañándose en sangre en medio de una carnicería que implicaba mujeres y niños. Personas retorciéndose mientras sus músculos se desgarraban y sus huesos se rompían, a la vez que les salían más extremidades de sus cuerpos. Cadáveres en descomposición que iban cubiertos de pústulas de las que nacían larvas que en segundos se convertían en moscas gigantes, y orgías de gente cubierta en todos los fluidos que un humano puede excretar, mientras escuchaba una cacofonía de fondo que haría explotar los oídos de un cyborg. Pero la visión más destacable fue que ella estaba en Marte en medio del desierto. Sin embargo, su sombra proyectaba una figura muy similar a ella, que al mirarla sonrió como si se burlara de su situación. En ese instante de la Tierra salieron brazos, mecadendritos y demás máquinas que la sujetaron para arrastrarla al interior de Marte, que estaba compuesto solo por metal. Gali fue lentamente destrozada por las máquinas, que arrancaron cada una de sus partes lentamente, hasta que solo quedó su cabeza. Un cortador de plasma iba a abrirla para sacar lo que hay en el interior,
Mientras le abrían el cráneo, Gali no entendía qué estaba pasando ni por qué sentía tanto dolor como si tuviera nervios orgánicos. Cuando la nave salió del Inmaterium, ella se desmayó al no poder soportar el viaje disforme. El resto de la tripulación también fue bombardeada con visiones horribles, pero después de tantos viajes ya estaban acostumbrados. Con su Santa inconsciente y sin tener idea de cómo repararla, los magos tomaron una decisión difícil. Solo había un tecnosacerdote que sabría trabajar con la tecnología de la Edad Oscura, como serían las nanomáquinas. Necesitaban ayuda del sujeto al que nunca se le debe pedir un favor. Todos solicitaron al puente otro viaje disforme. Debían encontrar al Magus Dominus que pudo resucitar un primarca, Belisarius Cole. Bueno, esta es la parte en la que te pido suscribirte al canal si es que no lo has hecho. Me harías un gran favor, pues estamos a nada de llegar a los 1000 suscriptores para ya por fin fundar nuestro propio capítulo Astartes. Vamos, dale ese botón y acompáñame en esta cruzada eterna para conquistar el algoritmo. También deja tu like si te gustó el video y comenta si estás de acuerdo que escribo como guionista de película de Marvel. Sin nada más que decir, me despido y que la luz del sol ilumine tu camino. Adiós.